buenos días, amigos. Buenos días, Río Gallegos. Buenos días, Santa Cruz. Buenos días, Argentina. Buenos días, Malvinas. Ya sonando en el aire de Radio Nuevo Día. Nuestra mami va a contestar. Mami elimina el error. De que vos sos capaz. Agradable mañana en la ciudad de Río Gallegos, 7 de la mañana, 31 minutos. En este martes 9 de junio, bienvenidos al comienzo de la programación habitual de Radio Nuevo Día. Si no nos conocemos, mi nombre es Julián Quirós y hasta las 9:30 de la mañana te voy a acompañar en este espacio que podés escuchar a través del 100.9 del dial, también a través de YouTube, porque todavía el streaming de radio sigue jodido, sigue interrumpido, así que podés sintonizarnos en YouTube también, donde en el canal de Diario Nuevo Día nos encontrás en vivo ya transmitiendo para todo el mundo. Y te invito a que si no estás allí y pasás por YouTube, te suscribas y dejes tu like. 6 grados 5 la temperatura actual en esta mañana de martes. Una mañana agradable, una mañana digna, podría decir, en el comienzo de esta jornada de 9 de junio. 6 grados 5, como te digo, la sensación térmica es de 4 grados 2. El cielo está cubierto, es cierto, y la humedad es del 70%. El viento sopla desde el norte a 12 kilómetros por hora y sigue trayendo, por lo menos alejando las heladas en estos días. Este martes tiene una máxima pronosticada de 8 grados, lluvias aisladas previstas para la mañana y tarde de esta jornada y cielo mayormente nublado hacia la noche, con ráfagas de viento que seguirán soplando desde el norte hasta 50 kilómetros por hora. Grado 8 la temperatura actual en el Calafate, cielo mayormente nublado, humedad del 86% y viento calmo a esta hora. Este martes tiene una máxima pronosticada de 4 grados, lluvias y nevadas previstas para la mañana y tarde de esta jornada, en baja probabilidad, pero están allí presentes, y ráfagas de viento que soplarán desde el oeste hasta 50 kilómetros por hora. Quiet race, let it down tonight. We have a reason, better hide. We have a reason to change our mind. Her sisters felt a striking hand. 3 grados la temperatura actual en Perito Moreno, en el noroeste santacruceño. Cielo nublado a esta hora y viento que sopla a 13 kilómetros por hora desde el noroeste. Humedad del 81% y baja probabilidad de precipitaciones para este martes, que para Perito Moreno tiene una máxima pronosticada de 8 grados y cielo mayormente nublado durante toda la jornada. We have a reason to change our mind. Sister midnight, sister moon. Like midsummer's don't feel or see the soon. En Caleta Olivia, 4 grados la temperatura actual, cielo mayormente nublado, con viento que sopla
a 5 kilómetros por hora desde el oeste, humedad del 88%, en un martes que tendrá cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, con una máxima pronosticada para Caleta Olivia de 12 grados. Nos vamos hacia el sur porque en Ushuaia a esta hora la temperatura es de 8 grados y 6 grados 1 la sensación térmica. La capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur presenta un cielo mayormente nublado a esta hora, humedad del 76% y viento sudeste soplando a 12 kilómetros por hora. Este martes ya alcanzó su máxima, que será de 8 grados. Hay lluvias aisladas pronosticadas para la mañana y tarde de esta jornada, con viento soplando desde el norte, desde el oeste, en la mañana, rotando al norte en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y, como les dije, una máxima de 8 grados para Ushuaia. En nuestras Islas Malvinas, al oriente de nuestra nación, allí sobre el mar argentino, en Puerto Argentino, precisamente 4 grados 4 la temperatura actual. La sensación térmica es de 1 grado 7 bajo cero y el cielo se presenta cubierto a esta hora. La humedad es del 97% y el viento sopla desde el norte a 43 kilómetros por hora. En esta jornada que se presenta con niebla y neblina, continuará la tarde y la noche, con ráfagas de viento un poco más intensas, de hasta 80 kilómetros por hora, y probables precipitaciones bajas, pero presentes en la tarde y la noche de este martes, con una máxima de 7 grados pronosticada para Puerto Argentino. Por último, en la base Marambio, en la Antártida Argentina, la temperatura actual es de 1 grado 5 sobre cero. La sensación térmica de 4 grados 6 bajo cero. El cielo se presenta cubierto y la humedad es del 64% a esta hora. El viento sopla desde el noroeste a 32 kilómetros por hora en esta jornada, que tiene una máxima en la base Marambio, la Antártida Argentina, de 1 grado. El cual ya estamos alcanzando a esta hora. Este es el panorama climático en la mañana de este martes para Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida Argentina. Hoy es 9 de junio y un día como hoy, por ejemplo, fallecía Charles Dickens en Kent, en Inglaterra, a los 58 años, escritor británico, uno de los novelistas más destacados de la era victoriana, autor de Oliver Twist, Historia de dos ciudades y de David Copperfield entre sus grandes novelas. En 1907 también se jugaba el primer clásico entre Racing e Independiente en la historia. Ganó el Rojo 3-2 como local en un partido por la tercera división argentina de la Asociación Argentina de Fútbol. Dos 966-51-60-51, el número al que podés escribirme. Saludos para Mati Farfán, que me dice: no hagas cara de dolor, pasa que me agarró una contractura en la espalda en este preciso momento. Y saludo también para Maxi Robledo, que ya está
cumpliendo con la jornada, con el turno en la energía. No sé cómo se llama la división donde trabaja él, en servicios públicos. El hombre que está siempre garantizando el suministro eléctrico en nuestra ciudad. Te contaba alguna de las efemérides de esta jornada. Un día como hoy, en 1934, aparecía por primera vez el Pato Donald, el personaje de Walt Disney, en un corto que se llamaba Sinfonías Tontas y la Gallinita Sabia. Tenía un aspecto físico más gordo que el actual en un comienzo, y un día como hoy hacía su primera aparición. Un día como hoy también, en 1956, 12 militantes peronistas eran detenidos y fusilados clandestinamente por policías en un basural de la localidad bonaerense de José León Suárez, durante la dictadura encabezada por Pedro Aramburu. 7 militantes sobrevivieron a la Operación Masacre, dada a conocer años después en el mismo libro que lleva ese nombre, de Rodolfo Walsh. En 1961 nacía Michael Fox, o Marty McFly, como le quieran decir, en Edmonton, Alberta, Canadá. El actor ganador de 5 premios Emmy y 4 Globos de Oro. Trabajó en una treintena de películas, pero lo recordamos sobre todo por Volver al Futuro, con la que se hizo famoso justamente encarnando el personaje de Marty McFly. En 1996, Diego Armando Maradona, con la camiseta de Boca Juniors, marcaba su último gol oficial de jugada en su carrera. Fue el segundo gol en la victoria de Boca contra Belgrano de Córdoba, 2-0. También en 2007, después de 10 años de separación, Soda Stereo anunciaba la gira Me Verás Volver, en la que ofreció 6 recitales en el estadio Antonio Vespucio Liberti, en el Monumental de River, donde generaron justamente un furor por la vuelta de esta mítica banda de los 80 y 90, que volvía un día como hoy a sonar como tal, como el trío que supo ser: Charlie Alberti, Zeta Bosio, Gustavo Cerati. Así Me Verás Volver. A los 88 años, en 2017, fallecía Adam West en Los Ángeles, California, actor estadounidense que saltó a la fama por interpretar a Batman en la popular serie de la década de los 60. Si no me equivoco, el primer Batman de todos que encarnó justamente este personaje. Y si me está escuchando la pela Laura Andreone, le mando un saludo grande y le aviso, le recuerdo que tiene que saludar a su padre, porque es el Día del Geólogo, el Día Nacional del Geólogo, que se instituyó en 1948 durante la Asamblea del Centro Argentino de Geólogos, con el fin de defender el prestigio y velar por la ética en esta profesión. Así que salude a don Andreone, estimada compañera de Siempre Llegué Tarde. Están flotando en el aire, pasan por nuestros cuerpos, ecos de mil radares. También en 1989 fallecía a los 72 años en prisión José López Rega, el hombre fuerte del tercer gobierno peronista, que falleció sin haber sido condenado. Fue cabo de la Policía Federal, se acercó al entorno de Perón en la década de los 60, mediados de los 60, y ganó su confianza en Madrid. En 1973 asumió como ministro de Bienestar Social. Fue apodado El Brujo por su afición a la astrología y fue parte de los referentes de la ultraderecha en nuestro país. De hecho, se le atribuye la puesta en marcha de la AAA. Su poder fue en aumento tras la muerte de Perón, cuando se convirtió en el principal colaborador de Isabel Perón. Dejó el país en pleno caos del Rodrigazo,
y su paradero fue un misterio. Recién en 1982 se lo detectó en Suiza y fue detenido en Estados Unidos en 1986 y extraditado a Argentina, donde permaneció detenido hasta su muerte. Es el Día del Primo también, así que saluden a los suyos, si es que lo tienen a mano. Le voy a mandar un mensajito después a mis primos que tengo una banda, porque hoy se celebra ese día justamente. Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial. También podés sintonizarnos a través de YouTube, donde si no me ves es porque la cámara está media revirada, se tilda un poco, no sé qué le pasa, pero tampoco es que te perdés demasiado. Y te voy a contar los principales títulos de esta mañana en esta jornada que recién va comenzando de martes 9 de junio. Esto que escuchamos es Artefacto de Gustavo Cerati. Y hablando de Soda Stereo, vamos a escuchar Canción Animal de Soda Stereo y enseguida venimos con los títulos de esta mañana. Es el séptimo día.
Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe. Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Saludos para el Pela Quirós, mi padre, que está reportándose arrancando hacia el trabajo, me decía allí por YouTube. El saludo también para el equipo del diario Nuevo Día y nuestras redes, tanto Tony Villanueva en la redacción como Lorena Aro en redes, ya están trabajando a destajo desde hace una horita más o menos. Así que les mando un saludo muy grande a ambos. Vamos a empezar a repasar los principales títulos de esta mañana del portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Sé que te cansas de tanto esperar y que las noches son largas. En este invierno es un desierto cuando camino la ciudad y no puedo tenerte a mi lado. Las mentiras que nos contamos son las caras vencidas de los relojes, pero si te vas. Títulos en la mañana de este martes, el secretario de Estado de Trabajo, que es el que hoy está al mando de la cartera, de hecho ha visto pasar ya 3 ministros, creo, estoy hablando de Javier Aravena, habló de las paritarias que se están desarrollando y aseguró que existe por parte del Ejecutivo Provincial voluntad para avanzar en una recomposición salarial. Compartió un análisis de las reuniones paritarias que se desarrollaron hasta ayer, es decir, 3, la central, la de salud y la de educación, las cuales ninguna tuvo ofrecimiento, es decir, no hubo novedades de ninguna índole. Habló sobre el pago de los aguinaldos y resaltó la necesidad, como lo vienen haciendo todos los funcionarios en la jornada de ayer. La jornada de ayer fue una metralleta de partes de comisionado de fomento, intendente, funcionarios, ministros, funcionarios de segundo orden, insistiendo en la necesidad de que se apruebe el endeudamiento. En este caso, es llamativo, ¿no?, cómo se lo presenta, porque es un proyecto de infraestructura, pero que señala el gobierno que con el reemplazo del gasto en distintas necesidades que tienen las comunidades, eso irá a las arcas provinciales y se podrá redestinar a paritarias. Bueno, es justamente lo que señala también el secretario de Estado de Trabajo, quien señala que la necesidad de que se apruebe este pedido de endeudamiento servirá para librar recursos provinciales que permitan avanzar en el otorgamiento de incrementos salariales. Habló con el Caletense Radio y detalló que las negociaciones que comenzaron la semana pasada continuarán esta semana con Canal 9, SATSAI, que es justamente nuclear, trabajadores de Canal 9, Vialidad Provincial y también las fuerzas provinciales. Aseguró que existe voluntad del gobierno de avanzar en una recomposición salarial, pero advirtió que la posibilidad de otorgar aumentos sostenibles dependerá en gran medida de la aprobación de este endeudamiento. De hecho, lo supedita Aravena,
los eventuales aumentos al legislativo, le tira la pelota. Hoy los diputados tienen en su voto las posibilidades de facilitar esta estructura salarial que se está presentando o no. Los recursos que tiene el Estado van a ser destinados a salario en la medida que nosotros podamos disponer de este endeudamiento en dólares, afirmó el secretario de Estado de Trabajo en el marco de las paritarias, sumando una voz a esta intención de aprobar el endeudamiento que desde ya hace semanas viene en lo mediático, en lo discursivo por parte del gobierno, presentando a distintos actores que justamente piden. Fue Tomás Cabral, el comisionado del Colegio del Caique, comisionado de fomento del Colegio del Caique. Ayer también el comisionado de fomento de Cañadón Seco, Galarza, y la intendenta de Piedrabuena, Analía Farías, entre algunos de los funcionarios que también se expresaron en este sentido, y lo hizo así también el secretario de Estado de Trabajo. En la portada del diario Nuevo Día te cuenta que policía de Santa Cruz frustró el robo de caños en instalaciones de Enarza, en el acceso sur de Caleta Olivia, y fueron detenidos 3 hombres en el procedimiento. Un vecino advirtió movimientos sospechosos dentro del predio, alertó a la policía y evitó que los sospechosos escaparan con el material cargado en un camión grúa. Además, el gobernador Vidal también estuvo presente en el arribo de materiales para el desarrollo del acueducto, de un nuevo acueducto entre Piedrabuena y Puerto San Julián, que justamente es una de las necesidades que viene planteándose y que viene por distintos desperfectos en el acueducto, planteándose como una necesidad urgente para ambas localidades. Vidal dijo que esto marca la diferencia con lo que fue el pasado. El gobernador destacó el arribo de los materiales que permitirán avanzar con la construcción de este nuevo acueducto entre Piedrabuena y San Julián. Una obra que tendrá 12 kilómetros de extensión y busca resolver de manera definitiva el abastecimiento de agua en ambas localidades, pero sobre todo en San Julián. Por los senderos del amor, y ahora estás aquí, cuidando que esa flor nunca deje de crecer. Y 1000 amigos esperando en el jardín, y 1000 estrellas anunciando la manera más exacta de ver, más exacta de ser, tan exacta como vos. Y ayer cuando comenzábamos nuestro programa te contaba que se empezaba a desarrollar la paritaria docente. Como ya te lo podrás imaginar, no hubo novedades. Hoy, de hecho, no hubo novedades porque no hubo oferta, digo. El gremio docente ADOSAG, el mayoritario, hoy desarrollará una asamblea o un congreso para determinar los pasos a seguir. Se habla o se estima que habrá 3 días de paro a partir de mañana, que se puede decretar. Esto lo anticipo como una de las ideas que circulaba desde ayer, al menos en los grupos de WhatsApp de docentes que uno conoce, consulta, y una de las mociones, si se quiere, de asamblea era esa. Habló el gobierno respecto de la paritaria docente y tras justamente la reunión que encontró a representantes del gobierno provincial, ADOSAG y AMET, se expuso la situación económica y financiera de la provincia, se defendieron las políticas salariales implementadas en los 2 años anteriores y no hubo oferta concreta, argumentando que primero deben evaluarse las posibilidades reales de financiamiento. No estuvo presente finalmente la Unión de Docentes Argentina, que había sido parte de
digamos, las diferencias, el malestar generado en la previa de esta paritaria, porque no es un gremio que tenga representación en la provincia y finalmente no estuvo sentada a la paritaria. La postura oficial quedó reflejada en el acta de la reunión, donde se detalló el contexto actual, se respondió a algunos planteos sindicales vinculados a condiciones laborales, resguardo, plantas funcionales y cuestiones salariales, pero no hubo una oferta concreta. El Ejecutivo señaló que la situación económica y financiera de la provincia es compleja, como así también a nivel nacional, teniendo en consideración los recursos de la provincia y la estructura de gastos, según indica el propio acta de la reunión. Recordaron en ese contexto que el gobierno envió a la legislatura 2 iniciativas que señalaban como clave. Esto, digamos, de alguna manera echándole la culpa a la política, ¿no? La ley de emergencia económica, por un lado, y el proyecto de financiamiento. Vamos a necesitar de esa decisión para tener previsibilidad a futuro y herramientas para afrontar compromisos. Queremos reconocer el esfuerzo que hemos hecho, además señalaron, en 2024 y 2025, donde se otorgaron incrementos de recuperación por encima de la inflación, pero una ausencia de oferta tras 6 meses vuelve un poco estas expresiones, letra muerta, ¿no? Porque si esa recomposición que vos lograste consolidar o efectuar o dar en ciclos anteriores, ahora se la comió la inflación, es un empate. O casi un empate o una pérdida, habría que hacer los números finos, ¿no? Pero no es en definitiva una victoria, ¿no? Porque el tiempo transcurrió y el salario y el poder adquisitivo fue cayendo. Desde tus ojos se ve mucho más. Ya no le sirven más, no. Y los testigos falsos del enjuicio. Y esta es de última hora y es primicia del diario Nuevo Día, gracias al trabajo de Tony Villanueva, porque se da cuenta que multaron a ADOSAC por no cumplir con la conciliación obligatoria. Lo notificaron de un millonario pago que deberá realizar. El Ministerio de Trabajo ratificó la multa de 126,7 millones de pesos contra ADOSAC por incumplir la conciliación obligatoria dictada durante un conflicto gremial en 2025. La sanción asciende a 126.714.480 pesos y quedó firme luego de que el organismo rechazara un recurso presentado por el sindicato. Esta medida surge del expediente 535.452/25 y fue notificada formalmente en la jornada de ayer al sindicato en el mismo día en el que se concretó la paritaria salarial. La sanción aplicada en el 13 de enero de 2026, el Ministerio de Trabajo resolvió aplicar esta multa a ADOSAC por el incumplimiento de la conciliación obligatoria establecida en la disposición 211/25. Esto significa que el gremio docente no cesó las medidas de fuerza ante el dictado de la conciliación. La resolución indica que la sanción fue impuesta luego de constatar que el gremio docente no acató la medida dictada por la autoridad laboral en el marco de este conflicto y el secretario general de ADOSAC presentó un recurso contra esa resolución intentando revertir la sanción económica, pero el mismo fue rechazado y es por ello que ayer se notificó de esta multa de 126.714.480 pesos contra el gremio de ADOSAC. Así que, por si faltara algún ingrediente, acá tenés el picante.
desafinada, un frío alquimista que todo transforma en hielo, una canción que de movida está arruinada y una autoestima ya muy adherido al suelo. Las esperanzas guardadas en un cajón no tienen pilas, yo qué más le puedo hacer. Por Dios, qué difícil que se hace componer cuando me falta tu calor. Saludos para Marcos Nahuelguere, que está allí por YouTube reportándose. Buen día, Juli, gran día para todos. Gran día para vos también, Marcos, querido. Ida y vuelta que termina en la cerveza, en la cerveza. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante. Siempre un amante. Continúa la peregrinación de Crigal por una recaudación que le permita estar en una nueva instancia de la Liga Nacional de Básquet. Estamos a un paso de meternos entre los 8 mejores equipos del país, pero nos faltan 3 millones de pesos. El pedido de Crigal, que todavía baraja la posibilidad de estar o no en la Liga Nacional de Básquet, si no consigue reunir estos 3 millones de pesos antes del jueves 11. De la institución señalaron que realizaron el máximo esfuerzo y apelaron a la solidaridad de la comunidad para seguir compitiendo. En este caso, la Liga Nacional de Básquet en silla de ruedas, que siempre lo ha tenido como protagonismo, todavía no tiene confirmada la presencia del equipo riovalleguense y santacruceño. Los dirigentes del club siguen bregando por la posibilidad de viajar a Santa Fe, donde no solamente tienen que ir hasta Santa Fe, sino que tienen que gestionar la movilidad, el alojamiento, la comida y pagar los costos del desarrollo del torneo, que los tendrían viajando este viernes 12 de junio por la madrugada, en caso de que pudieran estar. Si no, Crigal lamentablemente deberá bajarse de esta instancia y devolver el dinero conseguido hasta aquí, que ya ha sido bastante. Aparecerán los 3 millones, viene desarrollando una campaña en redes sociales y mediática, tratando de poder llegar a reunir esta cifra, que en realidad es mucho más elevada, pero que a esta fecha solamente le faltan 3 millones de pesos. Y digo solamente, pero no es poco el dinero. Ojalá que lo pueda conseguir. A sufrir, ser lastimado, equivocarme es algo humano, pero amarte es un pecado. Es un pecado y me resulta imposible. Un abrazo grande para la China, que dice: buenos días, Malvinas, que tengas una buena jornada, saludos y aguante el indio. Cerveza, en la cerveza, y ruego a Dios que Claro que sí. para poder ser el de antes, que no llora por mujer. Un abrazo muy grande para Ramón también, que dice: buen día, excelente programa, un abrazo y muy buena música. Un amante. Y volvió a hablar el gobernador Claudio Vidal. Esta es una nota de último momento, de último minuto, en el diario nuevodía.com.ar, que, como les digo, es obra del gran trabajo de Tony Villanueva a esta hora. Hoy me sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo
decirlo, que los que abusan de mi gente a diario, cae el agua desde el cielo sobre un mar de desconsuelo, se hace eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor, y ser honesta como lo fui yo. Tal vez no, tal vez no, tal vez no. Vidal volvió a defender el endeudamiento y lanzó una convocatoria a los sectores políticos de Santa Cruz. El gobernador defendió el proyecto de financiamiento o de endeudamiento impulsado por el Ejecutivo Provincial hasta 600 millones de dólares. Sostuvo que este permitirá ejecutar obras estratégicas y convocó a todos los sectores políticos de Santa Cruz a acompañar iniciativas que impulsen el crecimiento, el empleo y la infraestructura en la provincia. El gobernador ratificó la importancia de este proyecto y aseguró que se trata de una herramienta fundamental para resolver los problemas estructurales de la provincia, que arrastra desde hace décadas. El proyecto se encuentra en la legislatura y necesita 16 votos de los diputados para ser aprobados. Sostuvo que la provincia atraviesa un momento decisivo y que resulta necesario avanzar con obras de infraestructura que permitan mejorar servicios esenciales, impulsar la actividad económica y generar condiciones para nuevas inversiones. Todos los gobiernos tuvieron acceso a herramientas de financiamiento. La diferencia es que nosotros las estamos solicitando para desarrollar la provincia, para hacer infraestructura y generar oportunidades, dijo Vidal. Remarcó además que la iniciativa apunta a ejecutar obras vinculadas a energía, conectividad, agua y servicios básicos, sectores que actualmente representan un importante déficit para el Estado provincial. Explicó que una de las prioridades es avanzar con proyectos que permitan reducir costos operativos y mejorar la competitividad de Santa Cruz. Mencionó la necesidad de ampliar la infraestructura energética y concretar conexiones al sistema interconectado nacional en distintas localidades. Lo que planteamos es dotar de infraestructura a la provincia, generar movimiento económico, que las pymes de la construcción tengan trabajo y mejorar la calidad de vida de los santacruceños, dijo el gobernador Vidal, hablando respecto de la defensa, una vez más, de este proyecto. Los problemas que tiene Santa Cruz no se generaron hoy, son problemas de larga data. Lo que estamos haciendo es asumir la responsabilidad de resolverlos definitivamente, dijo Vidal en una extensa nota que ya podés leer en el diario Nuevo Día para profundizar al detalle respecto de la exposición de la defensa, una vez más, del proyecto de endeudamiento que propone el gobierno encabezado por Claudio Vidal. Ensamblada en Hong Kong, soviéticas son mis partes, y solamente de hongos es la dieta que hago yo. 8 de la mañana, 16 minutos en la República Argentina. La temperatura actual es de 6 grados 4 en esta mañana de martes 9 de junio. La sensación térmica es de 4 grados 9. El cielo se presenta cubierto a esta hora en Río Gallegos. La humedad es del 74% y el viento sopla desde el noroeste a 8 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima pronosticada de 8 grados para esta jornada y lluvias aisladas para la mañana y tarde en esta jornada. En baja probabilidad, pero probabilidad existente al fin.
Escuchamos un poquito de música y continuamos con los títulos. Suena Cielo Raso en Radio Nuevo Día. Esto es Luna. Soy la perra que hay que correr, nosotros vamos para donde estés. Todo camino en la mano que nunca cedes. Acá sentimos también vos. Siempre sea lo que siempre fue. Acá decimos que tiene que ser. Esta cuadra las cosas suelen suceder. Acá podemos también. Los arriba ya no se va la fe. Queremos hoy al destino entender. Esta ruega una excusa volver a tener. Para reír y nacer. Esta tumba no se tapa hoy. Ese oso tendrá que esperar. Tendrá que esperar. Ese oso tendrá que esperar. A ver, obras. Arrebatar el sueño, esa rosalía será un camino agreste, tan usted hacia esta vela, pero está la luna, 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 luna. Soy la perra que hay que correr, nosotros vamos para donde estés, todo un camino en la mano que nunca cedes. Acá sentimos también, vamos gastando toda nuestra piel, que noche ya no vamos a ver. De esta cuerda el riesgo es siempre caer, se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy, ese oso tendrá que esperar. Ese oso tendrá que esperar. ¿Estamos dormidos? Sueño esta rosalía será un camino agreste, no nos quedas en la vida, pero está la luna, 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 luna. Que me dicen lo que tú. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan y oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día, nos sirve, nos late creer. El cuero resista la amarga verdad. Tapa hoy, ese oso tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. ¡Oso! Esta tumba no se tapa hoy. Ese oso tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Arrebatar el sueño, esa rosalía será un camino agreste, tan hostilas en la vida, pero está la luna, 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 luna. Esta tumba no se tapa hoy, ese oso tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Pero está la luna, 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 luna. Para arrebatar el sueño, esa rosalía será un camino agreste, tan hostil hacia la vela. Pero está la luna, hermano. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Podés escribirme al 2966-516051. 2966-516051 para hacerme saber que estás del otro lado. A esta hora, como les digo, en el diario Nuevo Día está el querido Tony Villanueva y también Lorena Aro en redes sociales que están actualizando el portal con todas las noticias que te estoy contando de última hora. ¿Qué es lo que hace que caiga siempre en el mismo lodo? Será la costumbre, la cobardía, la ansiedad. Mis
misterios que envuelven llaves y puertas, somnolencia, inconsciencia, por nada. La vejez de los sueños truncos, tanto hielo acumulado. Como en un letargo, puedo ver que enseñan sin saber. Leo en la prisión de mil pasados. Leo en la prisión. Lo nuestro no es nuestro, el mensaje es para todos. Lo que afecta te expande y abre la conciencia. Algún día el saber será un lugar mejor y el espejo de la gente ya no será el dolor. Y es el lodo de nuestro tiempo que viene embarrando hace mucho. Como en un letargo, puedo ver que enseñan sin saber. Leo en la prisión de... Un gran saludo para el gran René Gaspar, que me mandaron una foto de que estaba mateando en el comienzo de la jornada y laburando, es parte del trabajo, no como algunos que deslegitiman el tomarse un matecito en el laburo. Por favor, no pasa nada con eso, che. Un buen informe, interesante informe que te muestra o te cuenta el diario Nuevo Día, que es de la consultora Analítica, que habla de la morosidad en Argentina y detalla también cuántos deudores hay en Santa Cruz. Levante la mano, quien está debiendo algún billetín por allí. Y el promedio de dinero que se adeuda. Este informe detalló que las personas con deudas, o habla del detalle de las personas con deudas en todo el país, y también hace un desglose por provincias. Las provincias del norte, en este caso, son las que concentran el mayor nivel de incumplimiento respecto de sus deudas. La morosidad en el sistema financiero argentino continúa en ascenso y afecta principalmente a los jóvenes menores de 30 años, según revela este informe de Analítica, que señaló que el 26,9% de las personas tiene algún tipo de deuda y presenta atrasos significativos en sus pagos, lo que equivale a 5,3 millones de argentinos, un montón de gente. Este estudio analiza créditos otorgados por bancos, fintech, que son las plataformas digitales, como podría ser Mercado Pago, cooperativas, mutuales, tarjetas de crédito, tarjetas de consumo, fideicomisos, comercios, y muestra importante diferencia entre algunas regiones dentro del mismo país, con niveles de ingreso y grupos etarios distintos. Según este relevamiento, la deuda promedio en Santa Cruz alcanza los 819.000 pesos, ubicándose por detrás de Tierra del Fuego y Neuquén, que tiene, en el caso de Tierra del Fuego, 1.126.000 pesos de promedio de deuda, y en Neuquén, donde el promedio es de 842.000 pesos. Bueno, significativa las cifras que expone este informe. Detrás de Santa Cruz, por ejemplo, aparece en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 796.000, les dije, 819.000 pesos el promedio de deuda en Santa Cruz. 796.000 pesos en Ciudad de Buenos Aires, 537.000 en la provincia de Buenos Aires, al igual que en Chaco, 457.000 en Formosa. De acuerdo a este informe, la Patagonia concentra los niveles promedio de endeudamiento más alto del país. Por un lado, porque hay un promedio de ingresos mayor, el costo de vida es más elevado y además hay una mayor participación en el sistema financiero formal. Las provincias con más morosidad son San Juan, con el 36% de personas en mora y que se encuentran
principalmente en el norte argentino. San Juan 36%, La Rioja 35,3% y Catamarca 34,8%. En el extremo más bajo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 16,1%, La Pampa 19,5% y Neuquén 23,6%. Son las que menor promedio de deuda tienen. El informe advierte que provincias como Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy presentan una combinación preocupante de alta morosidad, baja participación de la población en el crédito formal, es decir, hay pocas personas que deben mucho, pero también otras personas que están por fuera del sistema formal de crédito y le deben al prestamista del barrio, al tranza, etcétera. Que eso es incluso incuantificable, seguramente, ¿no? Porque ¿quién te va a decir, no, sí, yo le debo 200 lucas al de acá, del barrio? Pero bueno, ahí es donde, en la informalidad, donde crece, bueno, un montón de situaciones complejas que se presentan en los barrios, sobre todo más humildes, donde, bueno, las deudas se empiezan a cobrar de otra manera. La morosidad alcanza a un segmento o se acentúa en el segmento de 18 a 30 años, que tiene los peores indicadores de cumplimiento, de hecho. El 39% son hombres y el 38,1% mujeres, donde la morosidad se acentúa. Y en cuanto a los montos adeudados en situación irregular, el 27,9% son hombres y el 26,8% mujeres. Un informe muy detallado que tiene varios ítems, donde por ejemplo se da cuenta de que del total de créditos, el 11,9%, casi el 12% es en bancos, el 21,6% en aplicaciones o fintech y el 43,1% en otras entidades financieras, como las casas de préstamo, de crédito, ¿no? Y varios otros ítems que es interesante poder desglosar, conocer y analizar para entender el contexto en el que vivimos, ¿no? Donde la morosidad, la toma de deuda crece, pero no para proyecciones, no es para ampliar la casa, no es para renovar o cambiar el auto. En muchos casos es para comprar comida. Y eso es lo más preocupante de todos. Crece el nivel de deuda, crece el nivel de morosidad y cruje el sistema financiero. Bueno, uno entiende o presume que lejos de estar en una situación crítica, pero cuando muchos le deben al mismo, ahí se empieza a generar un problema. Si no, recordemos una situación que se llamó Corralito, que podría describir bastante bien la situación. ¿Qué más tengo para contarte en la mañana? Ayer dos entrevistas interesantes de nuestros compañeros de Arriba al Día, tanto con el diputado Javier Jara, que habló del endeudamiento también y supeditó su voto a, bueno, algunos detalles del proyecto. En principio la nota fue por el pedido de normalización del suministro de agua para Las Heras, localidad a la que él representa, y respecto de el proyecto fundamental que hoy está en debate en Santa Cruz, el legislador planteó algunos reparos sobre el esquema actual, pidió priorizar obras fundamentales para las localidades y aseguró que podría acompañar la iniciativa si se realizan correcciones. Recordemos que Javier Jara era el presidente del bloque de Por Santa Cruz, pero finalmente renunció a dicho bloque y hoy ocupa un monobloque. Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión y no hay cura ni remedio que te hagan ver. Y otra de las notas, porque te dije que habían sido dos, es la que nuestros compañeros hicieron con Zulma Neira, intendenta de Los Antiguos, que
tuvo su señalamiento respecto del endeudamiento, de las obras que no le fueron consultadas, según dijo, y de la intromisión de un funcionario en su municipio. Es evidente que todos los esfuerzos que hemos realizado nosotros, los intendentes, han sido acompañados por una comunidad que está esperando a un apoyo que quizás nunca existió, dijo respecto del respaldo a nivel provincial, señalando que las dificultades no son únicamente económicas. No solamente hablamos de fondos, hablamos de mantener políticas públicas abiertas, de clarificar, tener mesas de diálogo, ser consultivos y respetar las instituciones. Habló de la figura del exintendente Julio Villomo, a quien señala de entrometerse en las acciones de gobierno y que de hecho lo dijo claramente que buscan su renuncia. Además rechazó el proyecto de endeudamiento del Ejecutivo Provincial, sosteniendo que las obras incluidas en la propuesta, por los antiguos en este caso, no fueron discutidas con los municipios ni con los representantes legislativos locales. Las obras que se anuncian para los antiguos no fueron consensuadas tampoco con el diputado, dijo, y aseguró que justamente Fernando Pérez, que es el diputado por el pueblo, no... según entiende ella, no acompañaría la iniciativa y según su conocimiento, esto tiene que ver con que las obras no fueron consensuadas ni habladas ni con él ni con la intendenta. Una interesante entrevista que también pueden leer en el diario nuevodía.com.ar. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de la 100.9 en Radio Nuevo Día, donde puedes escucharnos, sintonizarnos también a través de YouTube, donde está mi buen amigo el Chapa, mi amigo que está defendiendo a los antiguos, justamente que hablaba de él en el Mundial de Ciudades que desarrolla el canal Olga, en el programa de Miguel Granados, Soñé que volaba. El otro día, mi amigo personal Gonza Cabrera venció a San Salvador de Jujuy y ahora lamentablemente le toca enfrentar a otra localidad santacruceña en cuartos de final, le toca contra Puerto San Julián, pero bueno, mi amigo defiende a los antiguos y yo estoy con él, así que te mando un saludo, querido Gonza, y estaremos atentos. Creo que hoy, si todo sale bien, te va a contactar mi productor. Sí, y te vamos a charlar para hablar a la tarde, para conocer un poco más. Vi que estuvo saliendo en varios medios de la provincia y es mi amigo, ¿cómo no va a salir en Nuevo Día? Estás en Buenos Días Malvinas, como te decía, acompañándote en el comienzo de esta jornada de martes, en el comienzo de una nueva jornada. Y vamos a escuchar un poquito más de música, siendo las 8:36 de la mañana, a la carga mi rock and roll de la renga. Desborda cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo y no te gusta que cuente la realidad, vas a apuntar tu cañón a nuestras mentes y a la canción de la vida aniquilar. Vas a estar perdiendo el tiempo, porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede callar.
desborda cualquier mar, que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y vas a estar perdiendo el tiempo, porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede cazar. Nadie lo puede cazar. Nadie lo puede cazar. Nadie lo puede cazar. Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Breve tanda comercial y enseguida continuamos con esta propuesta. Cruza fronteras, une corazones. Estamos siempre con vos. Y en este Mundial 2026 somos locales en cada cancha. Vivilo solo aquí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 684333 o al 2966 629190. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 492191 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ver y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más.
Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Quarto rigore per l'Argentina, se segna questo, l'Argentina è campione del mondo, Montiel, respiro, parte con il terzo, rete! La tercera è a Buenos Aires, l'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria, ha vinto l'Argentina, ha vinto la squadra di Scaloni, ha vinto la squadra del 10, anzi dei 10. Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. No busques más figuritas. El fixture de tu alegría está acá. Mundial 2026 siempre con vos. Con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Rasta man come to town. I come with me bandera now. Take it down. Say. Quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Planchadita, planchadita, planchadita. Planchadita, planchadita, planchadita. Planchadita, planchadita, planchadita. Planchadita, planchadita, planchadita. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo quiero la mamadera. Yo necesito la mamadera. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Calientita, calientita, calientita. Yo quiero cruzar con la barrera. 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 Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Right. I'm going to move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do kakanangandingande all day long. I'm going to make them try to remember naughty dreadlock. I got the ball, naughty dreadlock, yeah. Absurd naughty dreadlock. You got the ball, my naughty dreadlock here now. You got the yellow man. You got the big black man. You got the Englishman. You got the Argentinian man with the moccasin shoe, walking down Florida just a 2x2. The naughty dreadlock. The naughty dragon lock, yeah. Do it like you want. Do it when you can. Naughty dreadlock moving hand in hand. A ball man come. ¿Tenés algo, amiga? Esto es Buenos Días Malvinas, son las 8 de la mañana, 51 minutos en la República Argentina y continúo acompañándote aquí en el aire de 100.9 en esta jornada de martes que está algo nublada y que todavía espera que aparezca el sol. No sé si esto sucederá porque la mañana está bastante nublada, te aviso.
Vamos a empezar con las noticias, con el repaso de las noticias nacionales de esta mañana de martes. Luego te mudaste con tu seguidor a mi lujosa mansión. Hasta casi entro en tu narco gate. Vos bailabas y decías shake it, shake it, shake it, shake it, baby. Avanza la investigación contra Manuel Adorni. En este caso, el fiscal Policita prepara un pedido de justificación de bienes. La medida se enmarca en la causa que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Y justamente Policita trabaja en la redacción de un extenso escrito con el objetivo de intimar al jefe de gabinete, Manuel Adorni, para que justifique su patrimonio. Esta intimación representa el paso previo a un eventual llamado a declaración indagatoria. En este caso, lo que se busca es determinar el monto exacto de la inconsistencia patrimonial. La Fiscalía aguarda los resultados del peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, la DATIP, dependiente de la Procuración General de la Nación. Se lleva a cabo un estudio al mismo tiempo especializado sobre las operaciones y la trazabilidad de los fondos en criptomonedas realizadas por Adorni, que todavía no presentó su última declaración jurada de bienes. El documento no vio la luz pese a que hace un mes tanto él como el presidente prometieron que iban a presentarla en un corto plazo. El informe técnico definitivo de los expertos podría demorar alrededor de 90 días. Y una vez notificado, el jefe de gabinete deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. ¿Podrá dar una explicación Manuel Adorni? Todavía seguimos esperando. Mientras tanto hay enojo en el oficialismo con Patricia Bullrich, ahora de una nueva reunión de la mesa política. Algunos sectores del oficialismo ven con desconfianza la decisión de la jefa del bloque libertario en el Senado de postergar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. 4 días después de la convulsionada sesión en la que el oficialismo logró la sanción de 74 pliegos judiciales, en Casa Rosada todavía conservan malestar con la jefa del bloque de la Libertad Avanza en el Senado. Estoy hablando de Patricia Bullrich, a la que le facturan haber obrado sin consultar al Poder Ejecutivo. Se encargó de ensuciar la sesión y transmitió que no estaban los votos. Cuando hicimos el recuento, nos daban, confesó un integrante de la mesa política a la agencia Noticias Argentinas. Además, sostiene que la legisladora buscó posponer la sesión para concretar la sanción del pliego de María Verónica Micheli, hasta el jueves, postergada para esta semana. Nadie iba a convocar una sesión solo para tratar ese pliego, dijo un integrante de esa mesa política. Y desde el entorno de la legisladora rechazaron esta postura y aseguraron que la bancada no contaba con las voluntades necesarias para aprobar dicho proyecto diseñado por Federico Sturzenegger. Así que todavía continúan las heridas internas y los resquemores para con Pato Bullrich. En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declarará Dalma Maradona, una de las hijas del 10, quien fue citada justamente para comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro, además de Nancy Forlini y Mariano Perroni, que también estarán frente al tribunal. En el caso
del debate anterior, Dalma había señalado que les prometieron enfermeros 24 horas, gente que le pudiera dar los medicamentos. Acusó al personal a cargo del cuidado de su padre de ignorar las advertencias sobre el deterioro en su salud y de impedir el contacto con la familia durante la primera exposición del proceso anterior. Le habíamos dicho a Luque, Kosachov y Díaz que no lo veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía, expresó Dalma en el primer juicio. Y también declararán quienes formaron parte del grupo de WhatsApp Tigre, un chat en el cual se coordinaba justamente la atención sobre sobre Maradona, ¿no? Y allí tanto Forlini como Perroni responderán preguntas del tribunal. Caso Agostina Vega, ya son varias las personas, 3 personas las que están detenidas, mientras la Fiscalía avanza en obtener mayor información sobre otros involucrados en el femicidio de esta joven en la ciudad de Córdoba. La investigación, señalan, tiene avances significativos en las últimas horas, luego de que se haya confirmado la detención de una tercera persona. Su nombre es Soledad Andreani, quien está acusada de encubrimiento agravado, mismo delito que Osvaldo Faceta, mientras que Claudio Gabriel Barrelier es señalado como el autor del crimen. Según la Fiscalía, cada uno cumplió un rol y Barrelier no pudo estar solo en el aberrante femicidio de Vega. Andreani, expareja del principal acusado, es apuntada por prestarle su auto, un Ford Ka negro, con el que el hombre trasladó el cuerpo de Agostina hasta el descampado y el cual lavó luego de que se lo haya devuelto. Mientras tanto, Faceta conoce a Barrelier desde hace algunos meses y vivía en el mismo domicilio que el ex empleado municipal. Lo señalan como quien ocultó pruebas de suma importancia para la causa. Mientras continúa el secreto de sumario y las próximas horas van a ser cruciales para saber posibles nuevas detenciones o el conocimiento de indagatoria a los acusados. Barrelier fue dado de alta y se encuentra en buen estado de salud. Solicitó dar nuevamente testimonio frente al fiscal Raúl Garzón. Mientras tanto, Marina Romano, abogada de Andreani, habló con los medios y señaló que tomó contacto con su clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock. Planteó que todas las pruebas se las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades, señaló la abogada de una de las nuevas implicadas en este caso, quien permanece detenida, Soledad Andreani en este caso. Yo veo las palabras nunca son lo mejor para estar desnudos. Ni la anaconda es como el buey. Ya no hay más reyes de la selva. Y ayer un cimbronazo
digamos que es colateral a la política argentina y al oficialismo, pero que llama la atención porque encontraron muerto a un directivo de una de las empresas vinculadas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, e investigan las causas del fallecimiento de este hombre de apellido Osorio Peñalosa, de 46 años, que es de nacionalidad venezolana y quien se desempeñaba como director suplente y gerente de Gentech Argentina, Sociedad Anónima. Daniel Antonio Osorio Peñalosa es directivo de una empresa de suplementos dietarios vinculadas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fue hallado muerto en su departamento del barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, y la justicia investiga las circunstancias del hecho. El hombre trabajaba como directivo de la empresa Gentech Argentina, Sociedad Anónima, y el cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicado sobre Avenida Díaz Vélez, luego de que allegados a la persona alertaran que no respondía a llamados desde hacía varios días. El primer reporte policial indicó que no presentaba signos visibles de violencia y, de acuerdo con la información publicada por distintos medios, Martín Menem se encontraba en el lugar al momento en que se desarrollaban las actuaciones iniciales. La muerte, por el momento, está calificada como muerte dudosa, un procedimiento habitual hasta que se determinan los motivos del fallecimiento mediante las pericias correspondientes. Así que el directivo de una de las empresas vinculadas al presidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales actores políticos de La Libertad Avanza apareció muerto e indagan en las circunstancias en las que se dio su fallecimiento. Ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro porvenir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos y hoy esperan de vos seguridad, sí, de vos. ¡Qué temazo, por favor! Tú eres su seguridad, de Alma Fuerte. Enseguida te continúo contando títulos. No te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya.
Ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, acechar, acechar. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. El saludo para Liliana Estrada. Buen martes para vos, Liliana. Nos desea lo mismo. El saludo para Bombita Poloni, Rodrigo Poloni, que en un ratito estará por aquí por las instalaciones de Nuevo Día haciendo parte del equipo de Arriba al Día. Y el saludo para Lorena Aro, que acaba de saludarnos también, nuestra querida compañera de redes, a quien le mando un beso y un abrazo enorme. Continuando con los títulos nacionales. El presidente ayer estuvo en el Palacio de Libertad, donde lideró un tributo al Rebe de Lubavitch. No hubo lugar para la ceremonia para el Indio Solari, pero sí para vaya a saber quién. El presidente sostuvo en la jornada de ayer que es importante seguir los postulados contenidos en los 10 mandamientos. Si se actúa acorde a la ley del creador, habrá prosperidad, dijo Milei. Es importante seguir los postulados contenidos en los 10 mandamientos, señaló el presidente. Justamente mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente del judaísmo, de la cual ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la presidencia, y en este caso lideró un tributo en conmemoración al 32º aniversario del fallecimiento de este rabino llamado Menachem Mendel Schneerson. El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares es el sistema que está en consonancia con la ley de Dios. Se puso espiritual, Milei. No matarás es el derecho a la vida y establece el principio de no agresión en su forma más pura. La vida del prójimo es inviolable, dijo Milei. No robarás. Sin propiedad privada no hay mercado. Si se confisca, si se saca el incentivo a producir, se lo está, desoyendo. No codiciarás. Sin respeto por lo ajeno no hay convivencia pacífica. El paraíso no se alcanza, se trae y se trae cumpliendo con la ley de Dios en esta tierra y en este tiempo. Durante años se instaló la idea de vivir de subsidios y recursos ajenos, sin generar riqueza alguna. Pero luego, afortunadamente, los argentinos despertaron y comprendieron que la prosperidad real requiere esfuerzo y creación de valor. Dijo Milei, que se puso espiritual de pronto. No habló de los problemas que tiene la Argentina, pero sí citó a los 10 mandamientos para establecer un paralelo, una línea de gobierno, un programa de gobierno. No entiendo bien, en definitiva, hacia dónde fue, pero está alineado con sus intereses. ¿Son los intereses del presidente, los intereses nacionales? Permítanme dudar, pero ayer esto es lo que expresó el presidente, que se puso espiritual y dijo que es importante seguir con los postulados de los 10 mandamientos. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada, está un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. Es casualidad que esté sonando sucio y desprolijo cuando hablo del presidente. No crean que estoy haciendo ningún tipo de inferencia, dejando algo entre líneas. No, para nada. Yo respeto la investidura. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, y vamos a pasar al plano de las noticias internacionales, pero antes tengo que hacer referencia claramente
el partido que hoy por la noche enfrentará a la selección argentina. 21 horas, último amistoso premundialista contra Islandia. En Alabama, en este caso. El antecedente inmediato de este encuentro es el Mundial de Rusia 2018, donde cerramos la fase de grupos en el grupo D, empatando 1-1, para luego quedar afuera en octavos de final contra Francia, aquella triste selección de Sampaoli que quedó en la historia como una triste página de conventillo, ¿no? Por suerte después vino Scaloni y acomodó la nave. De hecho estaba Scaloni ahí, pero después se hizo cargo de todo lo que representó la selección y representa el día de la fecha. Ayer Lionel Scaloni, el técnico argentino, dio cuenta dio una conferencia de prensa en la que contó que Messi estará unos minutos. Aclaró que de ninguna manera, como lo habían presentado algunos medios internacionales, de ninguna manera Messi armaba el equipo, ni opinaba al respecto. Esto, digamos, aclarando algo que en su caso, digamos, lo dejaba mal parado a él, pero también a Messi, según entendía él, y hizo esta salvedad para dejar en claro que no hay allí una interlocución para el armado del equipo entre el capitán y el entrenador. 22 horas, perdón, dije 21 horas, la selección argentina enfrentará a un nuevo amistoso tras la victoria del sábado contra Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeoni. El probable 11 de hoy, Rulli. La duda sigue siendo en el lateral derecho si va a jugar Capaldo de entrada o Agustín Giai. Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico, Enzo Fernández, McAllister, De Paul, ya perfilando un eventual 11 para el debut. Ezequiel Palacios, también conformando una línea de 4 en el medio. Lionel Messi y Lautaro Martínez, sacando en este caso la figura de los extremos, ¿no? Que la semana pasada lo tuvo o el fin de semana, a Giuliano Simeone por un lado y el Colo Barco, por momentos Giovanni Lo Celso. Fue raro el primer tiempo del otro día, pero ahora será un 4-4-2 clásico, seguramente con Enzo Fernández y McAllister soltando bastante más en ataque, al igual que De Paul, y Palacio parado como tapón. El 11 de Islandia, no te lo cuento, si total no conoces a ninguno. Pero hoy, 22 horas, se terminará de definir la lista, porque dijo Scaloni que todavía tiene algunas dudas y que mañana, seguramente, después de este partido, se confirmará los 26. El reemplazo sobre todo de Leo Valerdi, ¿no? Que ya se confirmó que no estará en el Mundial. Y ahora sí, noticias internacionales, porque se están desarrollando las finales de la NBA. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto con...? Tiene que ver con la geopolítica actual. Porque allí estuvo Donald Trump en el Madison Square Garden, donde fue abucheado el presidente de los Estados Unidos, que presenció el tercer partido de las finales de la NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs. El público estalló en abucheos contra el mandatario estadounidense cuando apareció en la pantalla gigante. Pero eso no fue todo, porque permaneció allí y se quedó a pesar de la incomodidad de la situación. Y después fue enfocado, estaba durmiendo. El mandatario fue invitado, en este caso por el dueño de los Knicks, James Dolan, y se convirtió en el primer presidente estadounidense en asistir a una final de la NBA. Mientras sonaba el himno nacional antes del comienzo del partido, el público presente abucheó a Donald Trump, quien apareció en su palco.
rodeado de cristales antibalas y proyectado en la pantalla. El republicano se rió, digamos, expresó una sonrisa burlona. En este caso es la primera final de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999 y se disputa apenas un día después de que 6 personas resultaran heridas en un apuñalamiento masivo ocurrido en la estación Penn, que está debajo de ese estadio. Para la visita de Trump, en este caso se desarrolló un operativo de seguridad que rodeó toda la zona, generó un cerrojo y que, generó un poco de caos en pleno centro de Manhattan. Pero eso no fue todo, porque después del abucheo empezó el partido, un lindo partido, ¿no? La final de la NBA, cara a la entrada, me imagino que debe ser. Sin embargo, Trump se quedó dormido y esto generó todavía más indignación y más repudio en las redes sociales. A propósito de ello, San Antonio ganó este tercer juego y sigue con vida en las finales de la NBA, que tiene ahora a los Knicks por 2 arriba, 2-1 en realidad, arriba en la serie, el mejor de 7, recordemos. Y hay un dato que dice que cada vez que los Knicks jugaron una final de la NBA, Brasil salió campeón del mundo, al menos en las últimas décadas. Veremos. Y desnifo la cabeza cada día más, y me esnifan la cabeza y nada ni nadie nos puede parar. Vos crees de... 2 datos más respecto de Trump y la geopolítica, en este caso cuestiones serias. De Trump a Netanyahu, le dije a Bibi, será mejor que tengas cuidado o muy pronto estarás solo o estarán solos. Trump llamó a Netanyahu el domingo por la noche y le pidió que no tomara represalias contra Irán después de que este país lanzara ataques contra Israel. El presidente de los Estados Unidos declaró a Axios que después de que Irán e Israel intercambiaran ataques el domingo por la noche, acordaron un alto al fuego y advirtió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que podría quedarse solo muy pronto si se reanudaba la guerra. Le dije a Bibi, será mejor que tengas cuidado o muy pronto estarás solo, señaló en una entrevista telefónica en la jornada de ayer lunes con la cadena ABC. Según Axios, Trump llamó a Netanyahu el domingo por la noche y le dijo esto que les estoy expresando. Trump afirmó que Israel le avisó con muy poca anticipación de los ataques que efectuaría el domingo. Ya estaban en camino. Pero finalmente, dijo Trump, logré limitar el ataque israelí. Y señaló que está preocupado, pero que está cerca de alcanzar un acuerdo que continúan negociando. El acuerdo es con Irán, obviamente, respecto de un acuerdo de paz. Ambos países están intercambiando puntos de vista y posturas en un esfuerzo por alcanzar un texto final, por lo que crecen las expectativas de un eventual acuerdo de paz. El embajador de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, declaró el lunes que Washington y Teherán están intercambiando puntos de vista a través de Pakistán para alcanzar un acuerdo, según lo expresa la agencia de noticias semioficial Tasnim. Según esta agencia, ambos países están intercambiando puntos de vista y aunque todavía no han llegado a un texto definitivo, el alto al fuego actual es integral y abarca a toda la región, el cual podría ser sostenido tras este acuerdo que pretenden alcanzar las dos naciones que han comenzado desde febrero pasado una situación que fue escalando hasta, finalmente alcanzar un acuerdo de paz momentáneo, una tregua momentánea que en este momento está rigiendo justamente allí en Medio Oriente. Una oportunidad, ya no
Pero hay que estar atento a esto porque en Medio Oriente, allí en el estrecho de Hormuz, cayó un helicóptero Apache de las Fuerzas Armadas estadounidenses y están tratando de dilucidar cómo fue que esto se produjo. No hay, o en principio descartan que haya sido fruto de algún tipo de ataque, sino más bien un desperfecto mecánico o un error de pilotaje. A pesar de lo cual, de la caída de este helicóptero, los dos tripulantes fueron rescatados con vida y puestos fuera de peligro, mientras se trata de establecer qué es lo que sucedió allí en el estrecho, donde Estados Unidos continúa con un despliegue de aviones, drones de combate y también estos helicópteros Apache que han resultado la primer pérdida desde el inicio de las hostilidades abiertas a finales de febrero. En tanto, en Perú, más acá en la geografía, Roberto Sánchez pasó al frente ante Keiko Fujimori en las elecciones, pero este empate técnico extiende el conteo que podría recién concluir el 15 de junio próximo. El 15 de julio próximo, es decir, más de un mes después de esta elección. El recuento definitivo de Perú entró en su tramo final tras el balotaje que dejó un estrecho margen entre los candidatos de la izquierda y de la ultraderecha. Roberto Sánchez por Juntos por Perú, quien lidera la votación ahora con 8.842.039 votos, el 50,07%. Apenas 22.294, casi 23.000 o 22.300 votos por encima de su rival Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien sumaba hasta ayer 8.819.000 votos. La Oficina de Procesos Electorales, la ONP, señaló que el recuento definitivo, el escrutinio definitivo, puede llegar a concluir el 15 de julio, por lo cual los resultados todavía no están del todo determinados y por ende, por el estrecho margen, ninguno de los dos candidatos obviamente asume la victoria en este caso. Conduje toda la noche reventando los cambios con mis ojos de Durax lastimado, y ahora estoy en líos por mi furia sin un centavo encima y cae la lluvia, la cara sobre la almohada encadenada de plata, está tendiendo la trampa para nuestro amor. Todo lo que comí es una naranja y estoy a punto de tirar la esponja. Ella está tan linda, ella es tan linda, no puede durar. Conduje toda la noche reventando los cambios con mis ojos de Durax lastimado por Qué buena música que puse hoy, la verdad que me felicito, Doble felicitación para mí, mientras lo saluda Rodrigo Bombita Poloni, que está aquí. 6 grados 2 la temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos. Cielo mayormente nublado a esta hora en la capital de Santa Cruz. Humedad del 75% y viento que sopla del sudoeste a 4 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima de 8 grados pronosticada, lluvias aisladas para horas de la mañana y tarde en este 9 de junio y viento que sopla desde el norte, noroeste,
que soplará con una intensidad de hasta 50 kilómetros por hora en esta jornada de martes en la ciudad de Río Gallegos, donde hay una mañana agradable, zafable, a pesar de lo gris de la misma. Voy despidiéndome de esta nueva edición en la que te tiré unos verdaderos temazos, todos los últimos de Los Redondos, pero yo no lo estoy eligiendo, está saliendo sola la playlist, está hablando por sí misma y no le vamos a impedir nada a esta hermosa playlist que está sonando en Radio Nuevo Día, en la mañana de la 100.9. Y quiero escuchar un tema que hace días vengo pensando y que no lo tenía. Del disco Talismán de Sky Bailison les dejo esta canción que se llama Paria en el final de esta edición de Buenos Días Malvinas. Les deseo que tengan un buen comienzo de jornada, que se porten bien, que la lluvia no los agarre, que sobre todo no haga mella en las calles de tierra, que yo vengo de esos barrios y es un garrón, la verdad. Se quedan en la buena compañía de Radio Nuevo Día, de Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla, que continúan con la mañana de la 100.9 en Arriba al Día. Que tengas una buena jornada. Nos encontramos en la calle en el móvil de Nuevo Día. Chau.